Ahí está. Estábamos hablando de las facultades normativas del Poder Ejecutivo. Cuando se cortó, les estaba haciendo referencia a las facultades delegadas, es decir, a la delegación legislativa, prevista en el artículo 76. Y les decía que el 76 también establece esta facultad como algo excepcional, porque, nuevamente, se parte de la restricción de que no se puede ejercer facultades legislativas por la administración, pero dice que solamente el Poder Ejecutivo va a poder hacerlo en materias de administración y en razones de una emergencia pública, sobre las bases, que hay ciertos límites muy importantes. El Congreso, para que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de esta facultad, tiene que emitir una ley delegante que defina lo que llaman las bases de la delegación. Base de delegación significa que la ley tiene que determinar los criterios, estándares, parámetros. No puede decir, le delego que haga tal cosa. No. Le tiene que determinar concretamente cuál es la política legislativa que quiere que el Poder Ejecutivo desarrolle. Entonces tiene como que encorsetar la labor del Poder Ejecutivo. No es una vía libre para que haga lo que quiere. No puede haber una delegación en blanco. Además, la ley, dice la Constitución, tiene que fijarle un plazo para el ejercicio de la delegación. Es decir, la ley le tiene que decir, esta facultad usted la puede usar hasta tal fecha o hasta tal momento. Entonces, las materias de la delegación y el tiempo son restricciones muy importantes que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de hacer uso de esta facultad, que es nuevamente de tipo, vamos a decir, de interpretación restrictiva. Bueno, y por supuesto, el Poder Ejecutivo puede emitir unos reglamentos que se denominan reglamentos de independientes o autónomos. Reglamentos independientes o autónomos. Cierren, por favor, todos los micrófonos, porque si no se interfiere. Gracias. En tercer lugar, entonces, recordar que con las interrupciones uno puede, por momentos, perder el hilo de la cuestión. ¿De qué estamos hablando? De las competencias del Poder Ejecutivo. ¿Qué dijimos primero? Que el Poder Ejecutivo tiene una facultad que podemos llamar facultades de gobierno o políticas. ¿Cuál es el sustento? 99, inciso 1. El Poder Ejecutivo es el jefe de gobierno, se dice en el inciso 1. Y bueno, y yo le decía que a través de otras normas se complementan o son manifestaciones de estas facultades. Por ejemplo, si uno toma la Constitución Nacional, en el artículo 99, van a encontrar facultades que están en línea con esto que estoy diciendo. Por ejemplo, la facultad que tiene el Poder Ejecutivo en el inciso 4 de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La facultad que tiene el Poder Ejecutivo en el inciso 11 de concluir y firmar tratados y concordatos, etcétera, tratados internacionales. La facultad que tiene el Poder Ejecutivo de declarar la guerra y ordenar represalias con autorización y aprobación del Congreso, etc. Bueno, además de esas, estábamos viendo las facultades que tiene el Poder Ejecutivo normativas, es decir, de emitir normas que integran ese bloque de legalidad que estudiamos en la unidad 5. Y entonces mencionamos los decretos de ejecución, los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y ahora los decretos que puede emitir el Poder Ejecutivo dentro de lo que llama su zona de reserva de la administración, 99 también inciso primero, que son los llamados decretos autónomos o independientes. Bueno, todo el tema de las normas que emite el Poder Ejecutivo son materia de análisis dentro de las fuentes, cuestión que estudian con Andreucci, nosotros no nos dedicamos a esto en nuestro ámbito. Después aparece otro tipo de facultades del Poder Ejecutivo que son las llamadas facultades por algunos colegislativas, de colegislar. Es decir, el Poder Ejecutivo participa en el proceso de formación de las leyes. ¿Cómo? ¿Cuándo? De muchas formas. Primero en el inicio, porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Sabemos que muchas leyes nacen de un proyecto que elabora, que presenta en el Congreso el Poder Ejecutivo. Entonces está participando en el inicio. Pero participa también en el tramo ya avanzado del proceso de formación legislativa, porque una vez que el Congreso se pronunció, es decir, que el Congreso sancionó la ley, con eso no hay ley todavía, falta algo más. Falta la intervención del Poder Ejecutivo a través de la etapa que es la de la promulgación, y quien ordena luego la publicación. Además, el Poder Ejecutivo, recordar que puede hacer otra cosa, que es
observar la ley, es decir, vetar la ley, total o parcialmente. Es decir, que el Poder Ejecutivo también participa en esta faceta colegislativa. Se habla también de una facultad del Poder Ejecutivo de índole administrativa. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, como jefe supremo de la Administración y responsable político de la Administración Pública, tiene a su cargo, vamos a ver enseguida, el ejercicio de la administración, la titularidad de la Administración General del país. Esa Administración General del país traduce el ejercicio, en algún caso, de facultades que el legislador le encomienda en base a lo que es una tarea de ejecutor de leyes, y se traduce esto también, pero no solo, pero se traduce esto también en el dictado sobre reglamento de ejecución, y también competencias que nacen naturalmente, directamente, no de una ley, sino de la propia Constitución, y que le asigna al Poder Ejecutivo en el marco de esa función de reserva administrativa que tiene el Poder Ejecutivo. Sobre esto vamos luego a volver. Bueno, el Poder Ejecutivo ejerce también una función que van a estudiar con Andreucci, muy controvertida, porque algunos la niegan, otros la aceptan. Para quienes son partidarios de un criterio objetivo o material, existen, y en la jurisprudencia mayoría de la Corte existe, que es la llamada función jurisdiccional del Poder Ejecutivo de la Administración. El Poder Ejecutivo, vamos a decir, si se quiere de una manera más amplia todavía, la Administración y a veces el Poder Ejecutivo ejerce una actividad similar a veces a la de un juez, una actividad que algunos lo llaman incluso cuasi jurisdiccional. Cuasi significa en latín como si fuera, es decir, parecida, obra como si fuera a la de los jueces, al dirimir o resolver, vamos a decir, cierto tipo de conflictos, controversias, etc. Cuando esto ocurre, entonces ejerce lo que se llama una función jurisdiccional. Y esa función jurisdiccional, en virtud del artículo 109 de la Constitución, se controvierte su validez. ¿Cómo? ¿El Poder Ejecutivo puede obrar como si fuera un juez? Bueno, algunos dirán no, no lo puede hacer, otros dirán sí, bajo ciertas condiciones. Bueno, en definitiva, esto nos lleva al análisis de la jurisprudencia de la Corte, y la Corte desde hace mucho tiempo, en particular años 60, caso Fernández Aria contra Poggio, y toda una sucesión de pronunciamientos que siguen hasta nuestros días, dice, bueno, en ciertos casos uno puede admitir que órganos de la administración pública ejerzan una función de tipo jurisdiccional, pero esto es algo verdaderamente, vamos a decir, excepcional, y siempre y cuando se verifiquen, concurran una serie de condiciones. ¿Cuáles? Bueno, que exista lo que la Corte denomina control judicial suficiente, amplio y posterior. Es decir, que la decisión del órgano administrativo, una vez tomada, no sea final, irrevisable, sino que sea plenamente revisada. ¿Por quién? Por la justicia, por el Poder Judicial. ¿Cómo? A través de una vía ordinaria que permite un control pleno de los hechos y del derecho. No basta, dice la Corte, que se revise, por ejemplo, por un tribunal como la Corte Nacional o un superior tribunal de provincia, por el camino de los llamados recursos extraordinarios. ¿Por qué? Porque eso solo permite una revisión acotada a ciertas parcelas del conocimiento. Por ejemplo, en el recurso extraordinario uno que analiza si hay una cuestión federal, pero no otra cuestión. Entonces el conocimiento tiene que ser pleno por los jueces. Entonces esto es clave. Después la Corte ha dicho, bueno, la función esta tiene que ser realizada no por cualquier órgano administrativo, sino por órganos que ejerzan o que tengan garantías análogas a las que tiene un juez. Y la verdad que quedan muy pocos órganos administrativos que tengan estas garantías. ¿Qué garantías? De cómo lo selecciono, de cómo lo renuevo, de cómo funcionan. Bueno, todo esto no es el lugar para estudiarlo aquí. Ustedes lo estudian con Andreucci. Lo estudian con Carlos Andreucci. Sí, alguien levanta allí la mano. A ver, un minuto. Edgardo. Puede, a ver si le podemos habilitar el micrófono, no sé por qué no puedo hacerlo. ¿Usted puede? Ahí está, a ver, ¿usted puede? No me deja hacerlo, no sé qué pasa. Si no, mándela. ¿Puede hablar ahí? No. ¿Puede hablar? Sí, pero no lo escuchamos. Escriba, escriba. A ver. ¿Escribe? No. Bueno,
Mientras escriben, si hay consultas, que háganla por el chat y yo sigo, así no perdemos tiempo. Entonces, el Ejecutivo tiene, decíamos, estas diversas competencias, que cada autor a veces las clasifica, le pone un nombre distinto, eso es lo de menos. Hay que simplemente tener un conocimiento de cuáles son las distintas competencias que tiene el Ejecutivo. Las hemos agrupado, no expliqué todas desde ya. La mayoría de las competencias las ejerce solo, pero algunas las ejerce con otro poder. Por ejemplo, yo les mencioné el nombramiento de los jueces de la Corte. ¿Interviene quién? El Ejecutivo e interviene el Congreso, el Senado. Lo mismo con otros jueces, acuerdo del Senado. Aunque la mayoría son ejercidas, lo mismo para el nombramiento de ciertos cargos como embajadores, ministros plenipotenciarios. Ahí requiere también el acuerdo del Senado. Se suele decir históricamente que las facultades del Poder Ejecutivo pueden resumirse en algo así como jefatura, que el Poder Ejecutivo tiene hoy 3 jefaturas, antiguamente, antes de la reforma del 94, se hablaba de 4 jefaturas. ¿Jefaturas por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, y es más, en algún caso se habla también de jefe, el Poder Ejecutivo, 99.1, es claramente jefe del Estado argentino, y como tal es el representante de la nación en el ámbito internacional. Por otro lado, también del 99.1, es el jefe de gobierno y la cabeza de la administración pública. Así lo dice se desprende de la Constitución. Y por ello, desde el punto de vista organizativo, es el superior jerárquico de todos los órganos estructurados o que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, el ámbito de la llamada administración pública en sentido subjetivo. Y además ejerce un poder que se denomina de tutela sobre toda la administración descentralizada a los efectos de, digamos, su dirección de las actividades y el control de las actividades de la administración descentralizada. Y por último, tercer jefatura, es el jefe, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto surge del 99, inciso 5. La Constitución, entre otras, le asigna 99, inciso 12, le asigna al Poder Ejecutivo distintas facultades que son en definitiva poderes militares. Los tiene también el Congreso, en ciertos momentos, pero en otros lo tiene el Poder Ejecutivo. Por eso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el órgano ejecutivo. 99 de la Constitución, en más de una ocasión, menciona la condición de comandante en jefe del Poder Ejecutivo de Fuerzas Armadas. Así lo dice el 12. Es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. 13. Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado en la concesión de empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. 15. Declara la guerra y ordena represalias, acá es con autorización y aprobación del Congreso. Bueno, entonces la jefatura de las Fuerzas Armadas es la tercera. Antiguamente, cuando la Ciudad de Buenos Aires no era autónoma, era también el jefe directo e inmediato de la administración local, del municipio, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se le confiere autonomía, esa facultad desaparece, ya carece de razón de ser. Antiguamente hay que pensar que el Poder Ejecutivo era quien elegía al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, no lo votaba el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre actualmente. Entonces encontramos allí otra jefatura del Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que todo esto que estamos mencionando, todas estas jefaturas, todas las competencias que fui detallando a lo largo de la clase, no son novedosas para ustedes. Ustedes las estudiaron en Derecho Constitucional. Aquí estamos haciendo una suerte de repaso de las mismas, o quizás, porque esto puede variar de acuerdo al libro, al autor, en algún caso generando alguna clasificación diferente, pero en esencia, la sustancia es lo mismo. Para estudiar organización y todos estos temas,
ineludiblemente Constitución en mano. Es clave la Constitución. Vamos a hacer aquí un alto. Vamos a ir aquí un alto. La clase que viene, ustedes tienen que enviarnos, recuerden, el caso 1, hay dos casos, caso 1, no los dos, caso 1. El caso 2 lo tienen que enviar el próximo martes. Y vamos a continuar con el jefe de gabinete, de ministros, los demás ministros, etc. Entonces, ¿qué les pedimos? Repasen por donde quieran, esto está en todos los libros, todos estos temas de organización administrativa, efectúen las preguntas, sáquense todas las dudas que tengan sobre esto, lo mismo si hay algo de las bolillas anteriores, y lean en la Constitución, particularmente, todo el artículo 100, 101, 102, 103, jefe de gabinete, ministros, etc. Vamos a continuar con esto, y bueno, con los demás órganos que integran la estructura organizativa de la administración pública. Si hay alguna pregunta, adelante, formúlenla, y si no, nos vamos a descansar. ¿No hay dudas? Pablo, agregaría nada más a lo que vos dijiste de la lectura, que Sí, lean dale. la Constitución. Sí, claro. El artículo 99 que Pablo desarrolló. Constitución, clave. Y del 99, el 100 y siguiente a la Constitución, donde se regula el jefe de gabinete y los ministros. Y eso es lo que vamos a hablar acá. Fundamentalmente. Correcto. Bueno, muy bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, damos por concluida la clase. Que les vaya muy bien, que descansen y cuídense. Hasta pronto, si Dios quiere. Chau, chau.